Hola, ¿qué tal? Recibo un cordial saludo, psicóloga Zaida Lorena Moreno Oroz, docente de Epistemología de las Ciencias, Facultad de Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho de la carrera de Psicología Online, perteneciente al primer nivel C2, Grupo 100. Presentaremos la exposición de acuerdo con las escuelas filosóficas. Mi nombre es Zaida Guzmán y voy a hablar sobre el materialismo. El materialismo, esta es una doctrina filosófica que dice que la materia es lo primero y siempre se mantiene negando a Dios, porque dice que la materia nunca fue creada, que ya existía. Y a su vez tenemos muchas ramas del materialismo que están en discusión y tenemos materialismo metafísico o cosmológico. Para ellos solamente la materia da origen a todo lo que nos rodea. Materialismo práctico o moral. Para ellos todo lo material sostiene lo que nosotros tocamos, lo que nosotros vemos. Eso es lo que ellos tienen por ese materialismo. Materialismo metódico. Ellos dicen que el cuerpo y el movimiento existen los fenómenos. Materialismo psicofísico es la dependencia de la actividad espiritual humana en el cerebro. Vuelta al materialismo dialéctico con el materialismo histórico, constituye el fundamento teórico del comunismo, en base a una línea de tiempo. Como va pasando el tiempo, ellos dicen que lo social, lo político, económico también evoluciona. Prosigue nuestra siguiente compañera. El idealismo toma como punto de partida el pensamiento. Este se opone al realismo, pues mientras que para el realismo la realidad existe aunque no se la conozca. Para el idealismo la realidad existe solamente si la conocemos. Del idealismo existen dos variantes principales, el idealismo objetivo y el idealismo subjetivo. Los autores Leibniz, Hegel, Frege aportaron con sus investigaciones al estudio del idealismo objetivo. Sostienen que las ideas ya existen y solo están en nosotros al descubrirlas mediante la experiencia. El idealismo subjetivo sostiene que las ideas se encuentran en la mente de cada persona y que no existe un agente externo. Los autores que sostienen estos pensamientos son Descartes, Kant y Berkeley. A continuación, mi compañero. El realismo. El realismo se centra en el ser humano y su vida cotidiana, refutando temas religiosos, fantásticos, mitológicos y oníricos, prefiriendo la denuncia social y política. La realidad tiene su origen en los sentidos por medio de la percepción. Por esta razón, la realidad debe ser material y inteligible, para que pueda ser compartida. Se debe tener en cuenta términos importantes como priori y a posteriori. A priori es un conocimiento fundado por ideas innatas y de la razón. El término a posteriori se enfatiza en las situaciones a posteriores, es decir, luego de haber evidenciado con los sentidos un fenómeno del mundo. A continuación aporta con más información mi compañera Erika. Tipos de realismo. Se distinguen varios tipos de realismo. El primero es el realismo metafísico, el cual se designa de la posición según la cual las ideas se basan de la existencia real, independientes del ser pensadas o no. Posteriormente tenemos al realismo gnoseológico, el cual afirma que el conocimiento es posible sin necesidad de que la conciencia imponga sus propias características de la realidad. Hay tres versiones del realismo gnóstico. Principalmente tenemos al realismo ingenuo, quien se basa en que su conocimiento es fiel de la realidad. Tenemos también al realismo crítico, como su nombre lo indica, no puede aceptarse sin crítica, es decir, debe ser aprobado antes. Y por último tenemos al realismo científico, el cual explica que la ciencia proporciona el mejor conocimiento, ya que ésta se basa en la razón y la verdad. A continuación mi compañera Andrea. Gracias. El positivismo o filosofía positiva es una corriente filosófica nacida a mediados del siglo XIX y asegurada en el pensamiento de los franceses Henri Saint-Simon y Auguste Comte, quienes sustentaban que el único conocimiento auténtico al que puede anhelar la humanidad es el que surge de la aplicación del método científico, cuyo modelo a seguir sería el de las ciencias físicas o naturales. Al ser un modelo de pensamiento muy exitoso, originó numerosas escuelas de pensamiento positivista. Una de las mayores aspiraciones de esta corriente filosófica fue de aplicar el método científico al estudiar al ser humano, en forma individual y social, con la perspectiva de contemplar a los seres humanos como objetos comprensibles a través de las matemáticas y de la experimentación. Entre las corrientes que dio origen al positivismo en los diferentes campos del saber están el ius positivismo, el conductismo y el empiricriticismo. El positivismo lógico, también llamado neopositivismo o empirismo racional, surgió en el primer tercio del siglo XX. Esta corriente de la filosofía limita la validez del método científico a aquello empírico y verificable, es decir, lo que posee un método de verificación propio o analítico. El positivismo lógico fue más estricto en su defensa de las ciencias como única ruta al conocimiento seguro, siendo el movimiento más fuerte dentro de la filosofía analítica. Gracias. A continuación, mi compañera Lisette. Fenomenología. La fenomenología es una especialidad en el campo de la filosofía que aspira a entender y ver cómo los humanos experimentan el planeta tanto en sus puntos más materiales como en términos de relaciones sociales y emocionales.
Terapias fenomenológicas. De esta forma, el paciente experimenta su realidad de alguna forma, que es reinterpretada por el propio psicoterapeuta al que le confiesa su mundo interior. Entre estas tenemos tres. La psicoterapia centrada en el individuo, que fue formulada por Carl Rogers, se fundamenta en pensar, poner en claro y cambiar el planeta interior del paciente. Terapia psicofísica. Wilhelm Reich defendía la observación de fenómenos instantáneos que el terapeuta ejecuta sobre el cuerpo humano y los gestos del paciente. Gestalt. Los terapeutas gestálticos habían demostrado la utilidad clínica de discernir y categorizar las diferencias más notables entre la vivencia fenomenal de un paciente y la de un psicólogo. A continuación, mi compañera María. Continuando con el tema, la fenomenología tuvo su origen a finales del siglo XVIII y principios del siglo XX. Fue presentada por el filósofo alemán Edmund Husserl. Podemos decir que la teoría propuesta por este filósofo acerca de la fenomenología hace una diferencia entre pensar, que sería el proceso cognitivo dado por el materialismo de mi cerebro, y pensamiento, que sería el objeto ideal ocasionado por el acto de pensar. A partir de esto, podemos decir que no existe fenomenología si no existen dos cosas, un ser consciente y un objeto. Por otro lado, si hablamos de conciencia, para el filósofo Husserl es considerada un conjunto de actos conocidos con el nombre de vivencias. Asimismo, planteó un método llamado el método fenomenológico, desarrollado en tres etapas: actitud natural, reducción o también llamado epogé, e intuición eidética. A continuación, mi compañera. Gracias. Dentro de la filosofía analítica se destaca el lenguaje de manera importante, no solo como la estructura elemental del mismo, como signos, construcción fonética o morfológica, sino como una técnica indispensable para la eficacia del discurso basado en la situación y contexto enunciativo. Es importante conocer los alcances y límites del lenguaje según su contexto o situación, como le indica la filosofía analítica del lenguaje establecida por Wittgenstein, pues no es el simple hecho de informar o de hablar, sino de saber qué se debe y qué se puede decir, así como buscar la forma de decirlo. Es por esto que Wittgenstein hace un retroceso en la antropología especulativa, para que podamos conocer la historia de nuestra gramática. Así también basa sus principios en la gramática de otros pueblos. Es por esto todo mediante los 5 principios metodológicos: el principio analítico gramatical, contexto, perspectiva, representación prepiscua y el antiesialismo. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Muy buenas tardes. Hermenéutica. Según el Diccionario Hispánico Universal, el término hermenéutica proviene del griego hermeneutike, que corresponde al latín interpretar, o sea, el arte de interpretar los textos, especialmente los textos de carácter sagrado, para fijar su verdadero sentido. Según Bacheu, nos dice que la hermenéutica es una disciplina de la interpretación y el arte de comprender los textos. Hay 5 características que se tienen que hacer énfasis sobre la hermenéutica. Primero, para distinguir estos textos, el lector de un texto tiene que conocer la psicología y el espíritu del autor para la comprensión fluya con naturalidad. Segundo, la concepción de la hermenéutica como reproducción creativa del pasado revive el universo espiritual de la obra. Tercero, la interpretación deberá quedar inscrita en un círculo hermenéutico de la comprensión en cuanto a lo permitido. Cuarto, el elemento primigenio del método hermenéutico es el análisis comparativo. Y finalmente, la multiplicidad de significados están en el intérprete y en la pragmática más o menos dentro del texto. A continuación, mi compañera Angélica va a profundizar más sobre el tema de la hermenéutica. Continuando con el tema, Heidegger, a través de su obra Ser y Tiempo, refería que no todo el conocimiento es hermenéutico, sino que toda nuestra existencia también lo era, puesto que nosotros formábamos parte de la tradición histórica y lingüística. La tratadista Marta Marrero menciona que darle la espalda a la hermenéutica significa establecer la cancelación de la dimensión existencial histórica de la humanidad. Palabras contenientes de un amplio sentido, pues se trata de una técnica que ha trascendido durante muchos años siendo el especial sentido. La sociedad no se puede inmutar y dar las espaldas a esta técnica, pues estaríamos dándole la espalda a la dimensión existencial, histórica de nuestra humanidad. Finalmente, la hermenéutica implica la posibilidad de hacerse un ser libre, solo por el hecho de ser, inherente a la condición de ser portadora de la palabra. La factibilidad implica a la posibilidad de interpretar, de detectar relaciones, extraer conclusiones en todas las direcciones, que es lo que contribuye a desenvolverse con conocimiento dentro del terreno de la comprensión de los textos. Para el psicólogo, esta herramienta siempre debe estar presente, pues la psicología es una profesión en donde el valor histórico de los elementos dogmáticos atrapan un bagaje histórico que debe ser usado y progresivamente adaptado para los tiempos actuales. Hasta aquí nuestro breve repaso por la filosofía hermenéutica. Como conclusión general, puedo aportar que el tema tratado revela diferentes visiones de las principales escuelas filosóficas.
que algunos consideran relacionadas con el origen del conocimiento, como lo son el empirismo y el racionalismo en particular, y otros lo hacen desde su punto de vista fundamental, su esencia, es decir, se refieren a la relación entre sujeto y objeto. Estos son el idealismo, materialismo y realismo.